noches, mi nombre es Jorge Miranda y estoy aquí en esta noche de Navidad del 2010, una noche bien importante para todos nosotros porque vamos a aprovechar este momento y vamos a entrevistar a Ramona Romero, quien es nuestra madre, abuela de algunos, bisabuela de otros, tatarabuela de otros y así sucesivamente. Y en esta oportunidad quisiera aprovechar para preguntarte ¿qué evento, cuál es el evento más reciente que tú recuerdas de tu niñez? Bueno, yo recuerdo de mi niñez cuando fui a la escuela primer grado, que en Cuamo, que tenía que caminar bastante para llegar a la escuela. Que tú ibas a pie a la escuela. No. ¿Y cuánto es ese bastante que tenías que caminar? Bueno, como todo. Era en Cuamo, en la entrada de Cuamo y la escuela era la salida. La entrada de Cuamo y la escuela era a la salida. ¿Y con cuánto tiempo más o menos te tardabas como 20 minutos. Como 20 minutos. De paso, ¿cómo tus padres escogieron tu nombre? Bueno, mis padres escogieron mi nombre. Mi papá me inscribió Isaac. Después, ¿Cómo es? ¿Tu papá te inscribió cómo? Isaac. Oh, Isaac. Después me bautizaron Isaías. Entonces me pusieron el nombre de mi abuela, según iba creciendo, me decían Ramona. Ah, bueno, claro, de Isaac, Isaías, Ramona, es lógico. ¿En qué pueblo o barrio fue que te criaste? ¿Siempre viviste en Cuamo? No, yo viví en Salinas. ¿En Salinas? ¿En qué sitio de Salinas? Le decían la joya. Ave María, la joya, eso está precioso. El campamento Santiago ahora. En ese mismo sitio donde es el campamento Santiago. ¿Y qué tú recuerdas de esos momentos en el barrio La Joya? Bueno, porque era que una quebrada y crecía mucho y pasábamos muchos sustos cuando estábamos en la escuela. Tenían que irnos a buscar a caballo, cruzar el río de la quebrada. Y hablando de caballos, ¿ese era el sistema de transportación que se usaba en aquel entonces? En aquel entonces, ese era el sistema. ¿Y todo el tiempo tú te transportabas o a caballo o a pie? Caminando a patitas o a caballo. O a caballo o a pie. ¿Y alguien tenía auto por allí por Salinas en esa área o había muy pocos autos o no había? Para esa época no. Y cuando tú dices para esa época, ¿qué época? ¿De qué año estamos hablando? Eso fue como en el 30 por ahí. En los años 30. ¿Y qué ustedes hacían para divertirse? Pues no había televisión, no habían estas cosas que hay ahora. Yo sé que tú tienes un celular, pero ¿qué ustedes hacían para divertirse en ese entonces? Pues el grupito de muchachos que nos reuníamos, hacíamos bolitas de papel y las amajábamos con cordón y con palitos que encontrábamos, con eso jugábamos pelota. Ah, y ahí fue que tú aprendiste a hacer pasteles, envolverlo, hacer con las bolsitas, con el cordón y con papel, bueno, no me imagino. Exactamente, sí. De ahí era cuestión de la masa, imagina. ¿Te llamaban de algún nombre en particular, lo que nosotros decimos un apodo, tus hermanos? ¿Era o Isaías o Ramona? Ramona, nunca. De paso, ¿nunca volviste a usar el nombre de Isaías? No, sí, nunca lo usé. ¿Y eso no te trajo problemas en algún momento en tu vida, haberte inscrito en un nombre y después haberte conocido por otro? Bueno, eso lo descubrí yo cuando mi esposo solicitó el seguro social. Entonces, que saqué el certificado de nacimiento y la acta de bautismo. Aparecía, entonces
Entonces fue que me di cuenta que mis hijos estaban todos ustedes con nombre de Jamona y casada Jamona, pero aparecía con otros nombres. Que aparecía en los papeles oficiales, aparecía como Isaías. Isaías y Isaac. Isaías y Isaac. Y entonces tuviste que hacer algún proceso para resolver ese problema. Bueno, el licenciado Vega de servicios legales me resolvió el problema, me cambió el nombre. En tu niñez, ¿tú tenías algunas responsabilidades en tu casa? ¿Tu mamá te daba algunas responsabilidades? ¿Tu papá? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, mi mamá me enseñó a lavar, a cocinar, y yo cocinaba y tenían un negocio, una tienda, y yo les ayudaba. ¿Y dónde, en qué sitio de la casa tenían la lavadora para lavar las copas? En la quebrada. ¿En la qué? En las quebradas o en un balde. O sea, o tenían que ir al río O un balde. o tenían que ir a la quebrada. ¿Y cuál lejos era la quebrada de donde ustedes vivían? ¿O era cerca? Bueno, es que tú vivías en La Joya. Mayormente donde nosotros vivíamos, que yo mayormente que me crié, pues lavábamos en balde con unas tablas. Ahí fue que yo aprendí a lavar. ¿Y tu mamá te enseñó a cocinar entonces? Sí, sabía cocinar y sabía lavar, planchar y hacer todo. Y para esa época, las Navidades, ¿tenían algún significado especial No, eran más o menos como ahora? Se hablaba de Navidad, pero no como ahora. Era diferente porque la economía era demasiado pobre. Y se hablaba de Navidad y del nacimiento de Cristo, pero no como ahora. No se hablaba de Santa Claus por ningún sitio. No, para esa época no habían americanos antes. Todavía no habían llegado los estadounidenses eran poquitos los que habían. Santa Claus no existía, los Reyes Magos. ¿Y los cumpleaños se celebraban? No. La gente nacía y moría y No se celebraba. no se celebraban los cumpleaños. Yo me acuerdo que antes la gente se moría nada más que de una o dos cosas, o del corazón o de repente. No se morían de otra cosa. Y habían tradiciones familiares en la casa, como por ejemplo, se leía la Biblia, cantaban himnos. Nada de eso, en mi casa existía. Nada de eso. Y luego, más adelante, o eso nunca pasó. ¿En qué iglesia fuiste bautizada? Si se te bautizó en algún momento. ¿Quién me bautizó? Sí, ¿en qué iglesia? En la iglesia de Salinas. ¿Tú recuerdas los nombres de los padrinos? Sí, yo me recuerdo de madrina Elvira. De mi padrino no, pero de mi madrina sí. ¿Y había algo especial que te acuerdes de la madrina y del padrino? Ay, no? sí, mi madrina era bien buena. Ella vivía bien y me ayudaba. ¿Oh, sí? Cuando yo estaba en la escuela. O sea, que se ocupó Sí. de su ahijada, ¿no? Sí. O sea, que en ese aspecto fuiste Tuve suerte. afortunada. Cuando fuiste a la escuela, ¿tenías alguna asignatura favorita, una maestra favorita, un amiguito favorito? Cuando yo estaba en la escuela, mi primera maestra era una señora bien buena y aprendí bastante con ella. Yo tenía buenas notas todo el tiempo tenía A en todas las asignaciones y me gustaba estudiar, pero mi papá nunca quiso que pasara de cuarto grado. ¿Alguna razón para eso? No sé cuál era la razón, porque se podía, mi papá podía pagarme
Ahora que mencionas a tu papá, ¿a qué se dedicaba tu papá? Mi papá tenía siempre negocio y tenía finca. Él tenía finca y tenía ganado y nosotros vivíamos bien. O sea que como se vivía en Para- Puerto Rico, Para esa ustedes época vivían muy vivíamos bien. bien. ¿Sí? ¿Qué tipo de negocio era? ¿Cómo era que se llamaba él? Francisco Romero. Francisco, me suena ese nombre. Sí. ¿Te suena? Francisco Romero, sí. Ese nombre me suena, sí. ¿Y tu mamá cómo se llamaba? Monsecate Maldonado y le decían nena. Oye, de paso, ¿por qué le decían nena? Apodo que le pusieron. Ah, ella sí tenía un apodo. Y el Eso, apodo era nena. nena. Era nena. ¿Y cómo era nena? A ver si es como yo la recuerdo. Bueno, nena se portaba bien cuando nosotros íbamos allá, cuando yo los llevaba. Y se alegraba muchísimo al verlos ustedes. Por lo menos fue una abuela que los quiso mucho.